La edad gestacional se refiere a la duración del embarazo, calculada a partir desde el primer día de la última menstruación normal hasta el nacimiento o el evento gestacional en estudio. La edad gestacional se expresa en semanas y días completos, y un embarazo dura aproximadamente 40 semanas, con un rango normal de entre 37 a 42 semanas. La importancia de conocer la edad gestacional radica en que es de gran utilidad para prevenir los partos prematuros, los partos postérminos y para el diagnóstico de fetos con retraso del crecimiento intrauterino, lo cual constituye una fuente importante de morbimortalidad neonatal. Además, conocer la edad gestacional es importante para poder calcular la fecha probable de parto y para realizar las pruebas de control del embarazo en las fechas correspondientes. De esta manera, podemos comprobar que el crecimiento del feto es el correcto a las semanas de embarazo. La edad gestacional desconocida es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad fetal. La edad gestacional es el principal factor que determina el grado de madurez orgánica del feto. Por ejemplo, en los recién nacidos prematuros existe una inmadurez pulmonar o llamado síndrome de dificultad respiratoria neonatal. El cálculo de la edad gestacional por la clínica. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal se unen para recomendar lo siguiente. Lo número 1 es que el ultrasonido del primer trimestre es el método más exacto para establecer o reafirmar la edad gestacional. El número 2 es que las concepciones logradas por tecnología para la reproducción asistida, en esta se utiliza la edad gestacional. Y el número 3 es que si están disponibles, se van a comparar las edades gestacionales calculadas a partir de la fecha de la última menstruación y de ultrasonido del primer trimestre y de la fecha estimada de parto. Se van a registrar y se van a discutir con la paciente. El punto número 4 es que la mejor estimación obstétrica para la edad gestacional al momento del parto se registra en el certificado de nacimiento. Entonces, si la evaluación por el ultrasonido de la edad gestacional va a diferir en más de 5 días previos a las 9 semanas de la gestación o por más de 7 días después del primer trimestre, la fecha estimada de parto se va a cambiar. Una de las reglas más aceptadas para calcular la edad gestacional va a ser por la regla de Nagel. Esta es una fecha probable de parto basada sobre el último periodo menstrual y se estima fácilmente. Solamente se le van a añadir 7 días al primer día de la fecha de la última menstruación y se le van a restar 3 meses. Veamos este ejemplo. La última regla fue el 21 de mayo del 2019. Vamos a usar la regla de Nagel. A este le vamos a agregar 7 días. Entonces 21 más 7 es el 28. Entonces el día será el 28. Y a este le vamos a restar, si era el mes 5, que es mayo, le vamos a restar 3 meses. Entonces sería el mes 2, que sería febrero. Entonces le agregamos un año y sería pues el 28 de febrero de 2020, que sería la fecha probable de parto para una persona en la que su última menstruación fue el día 21 de mayo de 2019. Otro método para calcular la edad gestacional va a ser la altura del fondo uterino. La altura del fondo uterino es la distancia que hay desde el hueso púbico hasta la parte superior del útero. A partir del segundo trimestre, es posible palpar el fondo uterino por arriba de la sínfisis del pubis, por lo que se debe empezar a medir con una cinta métrica el crecimiento uterino. Alrededor de la semana 20, el borde deberá alcanzar la cicatriz umbilical, lo cual generalmente concuerda con 20 centímetros. De ahí en adelante, hasta la semana 32, coinciden más o menos 1 centímetro con los centímetros de la altura del fondo uterino. La regla de McDonald se basa en usar la altura uterina. Esta medición la multiplicaremos por 8 y la dividiremos entre 7 y así obtendremos la edad gestacional en semanas. Para obtener la edad gestacional en meses lunares vamos a utilizar la altura uterina en centímetros, la multiplicaremos por 2 y la dividiremos entre 7.
Un ejemplo para entender mejor sería, si tenemos una altura uterina de 21 centímetros, para calcular la edad gestacional en semanas, multiplicaremos 21 centímetros por 8, lo que nos da 168. Ahora bien, los 168 lo vamos a dividir entre 7, que es igual a 24 semanas. Ahora, para calcular la edad gestacional en meses lunares, si tenemos la misma altura de 21 centímetros, lo vamos a multiplicar por 2, lo que viene siendo 42 centímetros. Esto lo dividiremos entre 7 y nos va a dar 6 meses lunares. La regla de Alfvén consiste en que la altura del fondo uterino en centímetros le vamos a sumar 4 y el resultado le vamos a dividir entre 4 y así vamos a obtener la edad gestacional en meses. Ahora bien, un ejemplo. Si tenemos una altura uterina de 28 centímetros, le vamos a sumar 4, que viene siendo 32. A esos 32 los vamos a dividir entre 4 y nos da 8, a lo que es 8 meses de embarazo. La regla de Wahl. Se suman 10 días y un año a la fecha de inicio de la última menstruación y se le van a restar 3 meses. Entonces, un ejemplo sería que imaginemos que el primer día de la fecha de la última menstruación fue el 11 del mes 11 del 2019. Entonces, se le agregan 10 días, es 21. Si se le restan 3 meses, sería 8. Y si se le suma un año, sería 2020. Entonces, tenemos que la fecha probable de parto sería el 21 de agosto del 2020. La regla de Pinard es que al último día de la menstruación se le van a agregar 10 días y se le van a retroceder 3 meses. Histograma, calendario obstétrico o disco prenatal es una herramienta en el control prenatal que básicamente es un auxiliar para el médico o profesional de la salud en el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto de una mujer embarazada a partir de la fecha de la última menstruación. Es muy útil para calcular la edad gestacional transpolada en mujeres con amenorrea no confiable de una manera sencilla a partir de los ultrasonidos obstétricos. Este es un disco central con doble cara que marca los meses y los días y 2 discos internos, uno por un lado, en las consultas mínimas recomendadas y diversos cuidados y acciones de salud y datos de referencia para el control prenatal. Se utiliza haciendo coincidir la gran línea roja marcada como primer día del último periodo con la fecha real de la paciente embarazada para después identificar la fecha calendario del día en el que se está otorgando la consulta. La edad gestacional se puede calcular a partir de los datos que ofrece el laboratorio, a partir de la clínica y por ultrasonido. En primera instancia veremos cómo se puede calcular la edad gestacional a partir de los datos que ofrece el laboratorio. Un dato que debemos tomar en cuenta es que la aparición temprana de la gonadotropina coriónica humana después de la fecundación y la elevación de sus niveles al inicio de la gestación la hacen un excelente indicador para la detección temprana del embarazo y al medir los niveles de esta hormona, en especial la fracción beta, nos es posible determinar en qué momento aproximado de la gestación se encuentra la mujer. La fracción beta de la gonadotropina coriónica humana se puede medir por el método ELISA, ya que nos ayuda para la determinación cuantitativa de esta hormona en el suero humano. La gonadotropina coriónica humana, fracción beta, es detectable desde los 8 días después de la fecundación, justo cuando ocurre la implantación en el endometrio, y duplica su concentración cada 1.3 a 2 días aproximadamente, si es que el embarazo transcurre de forma normal, de manera que cuando la mujer advierte la primer falta del periodo menstrual, su concentración es de unas 100 miliunidades internacionales por mililitro, cantidad que sigue aumentando hasta alcanzar su valor máximo de 200.000 unidades por mililitro
después de casi 10 a 12 semanas de gestación. Estos valores hormonales se utilizan para seguir clínicamente la gestación intrauterina normal y anormal y nos ayudan a determinar una zona discriminatoria. Por ejemplo, hacia la 5ª semana de gestación, en una ecografía por vía transvaginal, el saco gestacional normalmente implantado se debe de corresponder con un valor igual o superior a 1500 miliunidades internacionales por mililitro en el 97% de los casos. Otro ejemplo es en una ecografía por vía transabdominal, donde se correlaciona con un valor de 6500 unidades por mililitro en el 95% de las veces. Conforme la producción de estrógenos y progesterona por la placenta aumenta durante el segundo trimestre, los niveles de la gonadotropina coriónica descienden y alcanzan un valor relativamente bajo a las 16 a 20 semanas de gestación, lo cual se mantiene por el resto del embarazo. De esta manera se determina aproximadamente la edad gestacional por laboratorio. Sin embargo, para evaluar la edad gestacional siempre debemos tomar en cuenta los datos proporcionados por la clínica, el ultrasonido y el laboratorio, para determinar lo más exactamente posible la edad gestacional. La ecografía en obstetricia. La ecografía prenatal puede ser utilizada para valorar con exactitud la edad gestacional, el número de fetos, la viabilidad y la ubicación de la placenta, y puede ayudar en el diagnóstico de muchas anomalías del feto. Con mejoras en la resolución y en la visualización de la imagen, las anomalías son detectadas en el primer trimestre cada vez más. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda que la ecografía prenatal sea realizada en todos los embarazos y la considera una parte importante del cuidado obstétrico en Estados Unidos. Evaluación de la edad gestacional. Mientras más temprano sea realizada la ecografía, más precisa será la evaluación de la edad gestacional. Criterios específicos para arreglar la fecha del embarazo, es decir, reasignar la edad gestacional y fecha estimada de parto, utilizando resultados ecográficos. El siguiente cuadro nos muestra la evaluación de la edad gestacional ecográfica, donde se evalúa por semanas, los parámetros y el umbral de cada uno. A las 9 semanas o menos se evalúa el largo coronilla-rabadilla. Después de las 14 semanas se evalúa el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Estos parámetros los veremos a continuación. La medición ecográfica del largo coronilla-rabadilla es el método más exacto para establecer o confirmar la edad gestacional. La imagen transvaginal, por lo general, ofrece imágenes de más alta resolución. El largo coronilla-rabadilla se mide en el plano medio sagital, como el embrión o el feto en una posición no flexionada, neutral, para que su longitud pueda ser medida en una línea recta. La medición no debe incluir ni el saco vitelino ni un borde de extremidades. Se utiliza la media de 3 medidas discretas. Hasta la 3ª semana de gestación, la longitud coronilla-rabadilla es exacta dentro de los 5 a 7 días. Comenzando en la semana 14, las fórmulas del software del equipo calculan la edad gestacional y el peso fetal de medidas del diámetro biparietal, la circunferencia de la cabeza, del abdomen y la longitud del fémur. El diámetro biparietal refleja con mayor exactitud la edad gestacional, con una variación de 7 a 10 días en el segundo trimestre.
Este se mide perpendicular a la línea media de la hoz en la vista transtalámica a nivel del tálamo y el cavum septum pelúcido. La circunferencia cefálica también se mide en la vista transtalámica. Una elipsis se coloca alrededor del borde externo del cráneo, o la circunferencia se calcula usando el diámetro biparietal y los valores del diámetro occipital frontal. El índice cefálico es la división de estos 80 a 86%. La longitud del fémur se correlaciona bien con el diámetro biparietal y con la edad gestacional. Se mide con el haz de luz perpendicular al axis largo del eje. Se colocan calibradores al final de cada diáfisis calcificada y se excluye la epífisis. Para estimar la edad gestacional, tiene una variación de 7 a 11 días en el segundo trimestre. Para medir la circunferencia abdominal, se coloca un círculo fuera de la piel del feto en una imagen transversal que contiene el estómago y la confluencia de la vena umbilical con el seno portal. La imagen debe aparecer lo más redonda posible e idealmente contiene no más de una costilla a cada lado del abdomen. Los riñones no deben estar visibles en la imagen. Lo anterior lo podemos ver en la figura 10. Ecografía del primer trimestre. Algunas indicaciones para la prueba de ultrasonido del primer trimestre son: confirmar un embarazo intrauterino, evaluar una sospecha de embarazo ectópico, evaluar el dolor pélvico, estimar la edad gestacional, confirmar actividad cardíaca, entre otras. Un embarazo temprano puede ser evaluado utilizando la ecografía transabdominal, transvaginal o ambas. Los componentes que se presentan en el cuadro deben ser evaluados para una prueba estándar de ultrasonido por trimestre. En lo que respecta al primer trimestre, se evalúa el tamaño del saco gestacional, ubicación y número, identificación del embrión, longitud coronilla-rabadilla, número de fetos, actividad cardíaca del embrión, evaluación de la anatomía del embrión, evaluación del útero materno, evaluación de la región de la nuca del feto. La ecografía del primer trimestre puede diagnosticar confiadamente una gestación anembriónica, la muerte del embrión, embarazo ectópico o la enfermedad trofoblástica gestacional. El primer trimestre es también el momento ideal para evaluar el útero, los anexos y el fondo de saco. La determinación de corionicidad en un embarazo múltiple es más exacta en el primer trimestre. Un saco gestacional intrauterino es visualizado de forma fiable con la ecografía transvaginal a las 5 semanas y un embrión con actividad cardíaca a las 6 semanas, como se aprecia en la siguiente figura. El embrión debe ser visible transvaginalmente una vez que el diámetro promedio del saco ha alcanzado los 25 milímetros. De lo contrario, la gestación es anembrionaria. El movimiento cardíaco es usualmente visible por imágenes transvaginales cuando la longitud del embrión ha alcanzado 5 milímetros. En embriones con menos de 7 milímetros sin actividad cardíaca, debe realizarse un examen subsiguiente para determinar su viabilidad. Detección de anomalía fetal. La evaluación de anomalías selectivas fetales en embarazos de riesgo se hace con una ecografía del primer trimestre. Bromley y colegas encontraron que una ecografía de primer trimestre tardía se identificaron anomalías importantes en el 0.5% de los embarazos, lo que representa alrededor de 40% de embarazos con anomalías detectadas de forma prenatal. Las tasas de detección son muy altas por anencefalia, holoprosencefalia lobular y defectos en la pared ventral. Ecografías del segundo y tercer trimestres.
Se recomienda que la ecografía sea ofrecida por rutina a todas las mujeres embarazadas entre las 18 y 22 semanas. Esta vez, el intervalo permite una evaluación exacta de la edad gestacional, la anatomía fetal, ubicación de la placenta y longitud cervical. Las muchas indicaciones adicionales para la ecografía del segundo y tercer trimestres se indican en el siguiente cuadro. Indicaciones maternas: sangrado vaginal, dolor abdominal, masa pélvica, posible embarazo ectópico, posible embarazo molar, entre otras. Indicaciones fetales: estimación de la edad gestacional, evaluación del crecimiento del feto, tamaño uterino significativo, posible embarazo múltiple, evaluación anatómica del feto, etc. Los tres tipos de examen son: estándar, especializado, el cual incluye la ecografía dirigida, y el limitado. El estudio ecográfico estándar incluye evaluación del número fetal y presentación, actividad cardíaca, volumen del fluido amniótico, biometría fetal y anatomía fetal. Cuando es técnicamente factible, el cuello del útero materno y anexos se examinan como se debe hacer clínicamente. Las estructuras anatómicas fetales que deben ser evaluadas se enlistan en el siguiente cuadro, el cual incluye componentes de sondeos anatómicos fetales dirigidos y estándar. En ambos se evalúan cabeza, cara y cuello, tórax, abdomen, columna vertebral y extremidades, a excepción del sexo del feto, que se evalúa en la ecografía estándar solamente. Con gemelos u otros múltiplos, la documentación también incluye el número de coriones y amnios, comparación de tamaños de los fetos, estimación del volumen del fluido amniótico dentro de cada saco y determinación del sexo de los fetos. La ecografía dirigida es un tipo de examen especializado. Este se realiza cuando el riesgo de una anomalía genética o anatómica del feto es evaluado por la historia, el resultado del examen de detección o un resultado anormal durante la prueba estándar. La ecografía limitada se realiza para tratar un asunto clínico específico. Los ejemplos incluyen evaluación de la presentación del feto, viabilidad, volumen del flujo amniótico o coloración de la placenta. Detección de anomalías del feto. La detección varía considerablemente de acuerdo con la anomalía. Un ejemplo de esto son los datos basados en la población de 18 registros, comprendidos en la red de Eurocard. Algunos de los siguientes ejemplos encontrados en esta red entre el 2011 y 2015 fueron: anencefalia en un 99%, espina bífida 89%, hidrocefalia 78%, hernia de diafragma 74%, pie deforme 57%, solo por mencionar algunos. Sin embargo, el índice de detección de anomalías en general, excluyendo la eunoplodia, fue por debajo del 40%. Volumen del fluido amniótico. La evaluación del volumen del fluido amniótico es un componente de cada ecografía de segundo y tercer trimestre, y el volumen limitado por factores que incluyen los hábitos maternos, la posición cervical o sombreado por parte que presenta el feto. Solo las medidas de la longitud cervical obtenidas de manera transvaginal o más allá de las 16 semanas de gestación se consideran suficientemente exactas para la toma de decisiones clínicas. Como se ve en la figura, la imagen transabdominal del cuello del útero representado el orificio interno y externo. La imagen transvaginal brinda una evaluación más exacta del cuello del útero y debe ser usada